¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo. Quedan dos equipos murcianos con cosas en juego. Tanto el Cartagena como el Yeclano ya han sacado de sus partidos de ida a priori resultados positivos, sobre todo el del Yeclano en esa fase de ascenso a Segunda División B, ganando 1-2 en el campo del Firbonero. En cuanto al Cartagena, esta mañana sumaba un empate a 0, positivo, por lo menos no haber encajado en el partido de ida frente al conjunto del Celta B, partido de vuelta el domingo que viene a las 6:30 en el Cartagonova. También, como ya sobre todo nuestros aficionados en redes sociales sabrán, que hoy va a estar con nosotros Toni Hernández, el director general del Real Murcia, al que hay que preguntarle por bastantes cosas, presente y sobre todo futuro del conjunto grana. Pero antes, insisto, que mandan esos equipos que todavía tienen cositas en juego, como el Cartagena y como el Yeclano. Germán Abril, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un empate a 0 entre el Cartagena y el Celta B, y todo que se va a decidir en casa, en el Cartagonova, el próximo domingo. Sí, bueno, y un resultado que tiene diferentes lecturas, ¿no? Seguramente es un hándicap y un problema para el Cartagena no haber marcado fuera de casa, un problema que ya le penalizó contra el Rayo Majadahonda, pero viendo el otro lado, el lado positivo, por lo que ha pasado en la segunda mitad, donde ha tenido buenas ocasiones el Celta B, por lo que es el Celta B como local y por el lugar del que venía el Cartagena, yo creo que es un resultado positivo. Tiene que ganar en casa, tiene que ser una caldera al Cartagonova. Un partido exactamente una semana después del batacazo frente al Rayo Majadahonda. Jorge Fernández Caro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo más importante era comprobar que el equipo se ha levantado en esta semana. Sí, recuperar sensaciones era lo que tenía que hacer el Cartagena. Tú lo decías, la nota positiva es que el equipo no ha encajado, pero de todas maneras el 0-0 a mí me parece un resultado peligroso, te obliga a ganar. Y vamos a ver, como decía nuestro compañero Germán, a ver si responde el Cartagonova. Yo estoy convencido que la afición va a estar allí, va a estar animando al equipo, porque insisto, es que el Cartagena tiene la obligación de marcar y de ganar. De momento en el Cartagonova, en este playoff, ha marcado, fuera de casa no lo ha hecho, así que bueno, de momento cautela es lo que yo creo que va a ser la tónica de esta semana, porque insisto, un gol encajado puede ser muy peligroso. Bueno, hace 10 años seguramente, si le decían a cualquier aficionado del Cartagena que la eliminatoria se va a decidir en casa, lo firmaban. José Otón, buenas noches. Buenas Pero con noches. esto del fútbol moderno ahora parece que jugar la vuelta en casa es casi un problema. Sí, efectivamente el resultado del 0-0 es un resultado peligroso, pero creo que el Cartagena ha salido vivo de un partido que tenía muchas opciones de, no de perder, sino de entrar mal, ¿no? Yo creo que una vez que ha superado la primera parte, en la segunda se ha visto con fuerza, se ha visto con ganas, ha ido a por el partido. Y bueno, podía haber marcado algún gol, pero también podía haberlo marcado el Celta B, con lo cual creo que el resultado es bueno y hay que renovar un poco la cabeza, oxigenar un poco la cabeza de cara al partido del fin de semana que viene, que es clave para el equipo monteagudo. Bueno, pues empate a 0 del Cartagena, insisto que victoria muy importante del Yeclano en el partido de ida frente al Firbonero por 1-2. También repasaremos el fin de temporada en la segunda división, con el descenso ya más que sabido del Lorca y cómo ha quedado la tabla, los equipos que van a pelear por estar en primera división y sobre todo los equipos que han descendido y van a ir al grupo cuarto la próxima temporada. Y también importante en la cita de hoy, la entrevista o la visita del director general del Real Murcia, Toni Hernández. Pero comenzamos por esas eliminatorias de ascenso a segunda división, donde continúa vivo el Cartagena y ha empatado a 0 en el campo del Celta B. Vemos las imágenes y luego hablamos de lo que ha sido el encuentro. Muy buen ambiente en el campo del Celta B, y luego un Celta B que, para los que lo conocieran, seguramente Germán, Otón, no sé si Joaquín o Jorge, ha sido fiel a su idea, un equipo con muy buen trato de balón y con futbolistas muy interesantes. Ahí veíamos el remate de Juan Hernández, murciano, que inauguraba el partido. Sí. Lo poco que ha hecho Juan Hernández, que ha tenido muy poco peso, siempre partiendo desde la banda izquierda y las ideas muy claras en el Celta B, iniciando y construyendo desde atrás. Un Cartagena que ha cerrado muy bien por dentro y que después a la contra en el primer tiempo ha tenido sus ocasiones, ¿no? El remate de Akeche, también una muy buena de Chavero, en la que bueno, conduce demasiado, da demasiados toques cuando tenía que haber definido antes, y después en el segundo tiempo tiene más espacio, tiene más metros el Celta B, y ahí está a punto de penalizar al Cartagena. Vemos esa oportunidad, ese disparo que se iba cruzado a la derecha de la portería de Pau Torres, pero quizás, Jorge, en la segunda parte, no sé si por el cansancio ha bajado un poquito el Cartagena, sin pasar tampoco excesivos apuros. Sí, pero en los primeros minutos de la segunda mitad sí ha estado mejor el conjunto albinegro. A mí quizá me estaba preocupando más el Cartagena en los primeros compases del partido, después de, como decíamos antes, después del batacazo que se pegaba el equipo frente al Rayo Majadahonda. El Cartagena aguantaba atrás, era el Celta B el que llevaba la iniciativa, muy buen trato de balón, con muy buenas triangulaciones.
Pero es verdad que el Cartagena atrás ha sido un equipo bien armado y ya en la segunda mitad, sobre todo en esos primeros minutos de la segunda parte, el partido se ha abierto un poquito más y ha sido el Cartagena cuando pues, ha sido el equipo que más se ha parecido a lo que hemos visto esta temporada en el Municipal Cartagonova. Bueno, un Cartagena que al final, ya sí por el cansancio otra vez, ha sido un partido un poco de ida y vuelta, de muchos parones. A mí me ha dado esa sensación también que ha sido un encuentro donde se estaba parando el partido una y otra vez. Y bueno, de momento la eliminatoria está igualada, yo insisto. Vamos a ver cómo reacciona el equipo en el Cartagonova. Estaba mirando ante los datos. Creo que el Cartagena esta temporada ha marcado 29 goles en casa. Es un dato que la verdad es que... Pero esto es otra historia completamente diferente. Sí, no, yo creo que claro. los números en el playoff valen para poco. Pero toda esta temporada, Tom, hemos estado hablando de que el Cartagena era un equipo que rendía mucho mejor fuera de casa. Y el Murcia un equipo fiable atrás y todo ese tipo de cosas. cosas. Y hablamos del Cartagena, y ahora, hablamos del Cartagena como un equipo que yo sé que a ti te preocupaba mucho, que encajaba goles, que sí que es verdad que hacía, que al final eso le da para ser líder, pero que encajaba, ¿no? Contra el Real Murcia, contra la Extremadura, partidos en los que el equipo de Monteagudo había recibido goles y el Real Murcia era sólido. Luego llega el playoff, al Real Murcia le meten 4 y al Cartagena en 270 minutos le han metido 2 y de aquella manera, ¿no? Una falta directa, un saque de banda. El planteamiento del Cartagena tiene que salir a ganar el partido. Es que, es que no lo bueno del 0-0 es que obliga al Cartagena a salir a ganar y se va a dejar de especular y se va a dejar de cualquier historia que tiene antecedentes la semana pasada. Al final lo peor que le pasó al Cartagena la semana pasada es que le valía el empate. Sí. Eso fue lo peor que le pudo pasar al Cartagena, porque si no, hubiera seguro que intentó matar el partido antes y las ocasiones que perdonó, a lo mejor en algunas hubiera estado un poco más asesino. Volviendo unos minutos al partido de la semana pasada frente al Rayo Majadahonda, ¿a ti te pareció, todavía mantiene la idea de que Monteagudo salió con un equipo a empatar, un equipo defensivo? Monteagudo hizo en la semana pasada lo que tuvo que hacer. Hubo un partido en el que el Cartagena tuvo 3 ocasiones de gol claras y el Rayo Majadahonda no tiró a puerta. La culpa de que Chavero fallara la ocasión que falló solo ante el portero es de Chavero. O Musa. O la que más. Musa que ha sido castigado. Monteagudo planteó el partido de forma perfecta para pasar la eliminatoria encima ganando. Entonces no fue el problema de que le valiese el empate. No, es que a lo mejor Chavero de turno o Akeche no las metieron las que tuvieron que meter. Yo creo que lo que se refiere seguro. Con el tema del empate es que en esos últimos minutos del partido el equipo daba esa sensación de control del encuentro y eso produjo, yo creo que cierta relajación, entre comillas, que al final pues se tradujo en esas oportunidades falladas. Si algún equipo tuvo oportunidades, fue el Cartagena. Sí, por supuesto. Sí. Es que el Rayo Majadahonda ni tiró a puerta, porque el gol es en propia puerta. Mira, yo creo que si el Cartagena hubiera tenido que ganar el partido la semana pasada, sale a ganar, o sea, sale todavía incluso un poco más asesino de lo que salió. Le faltó instinto asesino de un equipo que necesita ganar y un equipo que le vale el empate, aunque intenta ganar. Cartagena que se le han atragantado los filiales en casa, últimamente. Esta temporada no ha ganado ninguno. Son creo que una derrota contra el Betis Deportivo y 3 empates. La temporada pasada en el playoff también de ascenso contra el Barça B pierde 1-2, así pero que porque también le roban un poco el papel de protagonista que tiene el Cartagena a la hora de jugar contra un filial técnicamente bueno, le quita al final el balón y el Cartagena sin balón sufre mucho más que un equipo que está acostumbrado a meterse atrás. Estamos viendo dos equipos en estos playoffs con un perfil muy similar, con buen trato de balón y el Cartagena es que cuando le quitas el esférico sufre muchísimo y se ha visto. De todas maneras, yo creo que el partido del Cartagonova va a ser muy diferente a lo que hemos visto hoy. Hoy el campo de Barreiro me daba la sensación de que era un campo más pequeño, donde quizá el juego era un poquito más trabado. El Cartagonova yo creo que va a ser otra historia diferente y además, como decía el compañero Tom, vamos a ver a un Cartagena que ante su público va a salir a por todas porque es que no hay otra opción. Es que ya en el partido de vuelta es ganar o ganar, ya no te vale nada. El Cartagena que tampoco he podido contar en este partido con Óscar Ramírez y yo no sé si por ahí también un poquito ha repetido la idea Alberto Monteagudo con Dani Ávalo, que primero la figura de Dani Ávalo en el 11 de inicio a mí me ha sorprendido bastante, no sé a vosotros, porque era un jugador que esta temporada en algún tramo sí que he contado un poco más, pero no ha sido un jugador que tenga mucho protagonismo o haya tenido mucho protagonismo durante la temporada. 3 meses que no ha jugado un partido, es que mucho tiempo, desde febrero. Titularidad también cerca de 4 meses desde que jugó su último partido de inicio. Una posición, la de carrilero, que a nivel físico desgasta mucho. Porque, y se le ha visto que físicamente... Sí, son muchos metros y en la segunda parte yo creo que le ha pesado. Además yo creo que ha alargado demasiado, ¿no?, el cambio Monteagudo, porque primero ha quitado a Hugo Rodríguez, que se ha ido visiblemente cabreado, y ha mantenido a Dani Ávalo, que había ya cometido varios errores por falta de físico. Había un jugador que estaba tocado, no sé si quién era, en esos momentos antes de cambiar a Dani Ávalo, y me da la sensación de que Monteagudo espera un poco a ver qué cambio hacía.
Sí, pero ha sido manteniendo la defensa de 3. Yo creo que también en ese plan, en esa idea de partido contra Rayo Majadahonda, ahora también contra el Celta B, sabiendo que el equipo rival va a tener más tiempo el balón, acumular mucha gente por dentro, porque el Celta B suele poblar mucho esa zona y le ha salido bien, ¿no? Ha sido capaz de minimizar las virtudes del equipo rival. Lo que pasa es que luego la segunda parte se ha estirado un poco más y ya han aparecido más espacios y más ocasiones del Celta B. A mí la verdad es que me ha sorprendido la titularidad de Dani Avalo. Yo no sé si Monteagudo lo ha hecho también un poco por el factor motivacional de que volvió a la que fue su casa. Le han dado una ovación importante. Sí, cuando se ha retirado. Sí, ¿no? Se ha notado que ayer era un jugador muy querido, pero es verdad que tú ves la alineación y es el que extraña, ¿no? Que esté. Sí, porque mirando el banquillo, lo comentábamos antes, Sí. pues, otros futbolistas como Diego Benito, como José Gaspar, como Busu. Contamos con que Rubén Cruz no estaba para salir o para jugar los 90 minutos, el propio Kuki Salazar, o sea que tenía otras opciones. Busu y Kuki, para haber dos apostado. jugadores que después han jugado también en la fase final del partido, por eso digo que llama muchísimo la atención esa titularidad. Yo creo que la idea era, como dice Germán, cerrar al Celta B. Me sorprendería mucho que la semana que viene en el Cartago-Nova Monteagudo se plantease la titularidad de Dani Avalo, porque es verdad que es un jugador que esta temporada no está rindiendo al nivel que se esperaba de él. Se hizo una apuesta muy fuerte por este futbolista, se le firmó 3 temporadas y es verdad que no ha estado al nivel que todos esperábamos de un jugador que prometía muchísimo, pero que en el Cartagena, bueno, pues no ha estado bien. Ya no te pregunto por la continuidad o no de Dani Avalo en el equipo de cara a la semana que viene, sino por el esquema o por el sistema. A la espera de lo que pase con Óscar Ramírez, ¿veis por tercera vez consecutiva esa defensa de 3 o de 5, dependiendo si ataque o se defienda? Es difícil porque lo ha utilizado en los 2 partidos de visitante, ¿no? Y bueno, yo creo que le ha salido bien porque ha conseguido, el caso del Rayo Majadahonda, el gol viene de una forma totalmente fortuita, inesperada, de gol en propia puerta. En el caso del Celta B, un equipo que acostumbra a hacer muchos goles en casa, generar muchas ocasiones, y hoy no ha sido ese equipo tan fiero en Barreiro. Bueno, yo creo que en casa podría variar, ¿no? Y también va a depender de si está o no está Óscar Ramírez, porque si no está Óscar Ramírez, lo normal es que meta a Mejías, ¿no?, en el lateral derecho, y no seguir inventando con Hugo o con Dani Avalo en esa posición. ¿Y tú, Otón? Bueno, yo creo que tiene que hacer un poco lo que ha hecho durante toda la temporada, en el sentido que tiene que salir a ganar el partido. Yo creo que no puede especular en este partido, que tiene que salir con lo mejor que tenga, y creo que Hugo Rodríguez tiene que estar en el 11, ya no sé si como lateral o más arriba, y yo creo que en fin, al final, hasta tengo mis dudas de que en el partido de vuelta pueda jugar incluso Akeche y Rubén Cruz juntos también, ¿no? Peligroso que es cuando el Cartagena está mejor en el partido de hoy, precisamente cuando ha jugado los dos en la segunda parte. Pero que no se confunda la obligación a salir a ganar con la precipitación, porque en este caso un gol del equipo rival vale doble, o sea, te puede hacer un destrozo. Te hace muchísimo daño. Esto es lo que yo Pero voy a el decir. mensaje que le manda el equipo, ¿eh? Si sale reservón, al final el equipo va a gastar. No digo salir reservón, un mensaje... pero que tampoco hay que salir a tumba abierta, que al final la eliminatoria está empatada y juegas en casa. Es que Monteagudo ahora tiene la tesitura de la teoría de la manta, ¿no? Que me tapo los pies o el cuello. ¿Qué prefiero? Y es que tiene que hacer... tiene que ver cómo quiere plantear ese encuentro, porque si sale muy ofensivamente, es lo que estamos hablando, un gol te obliga a ti a marcar 2 tantos. Y si sale muy defensivamente, evidentemente se le va a echar encima a la gente diciendo que es reservón, con lo cual ahora tiene una tesitura complicada. Yo no creo, al final el 0-0 no elimina al Cartagena, obviamente tampoco le clasifica para la siguiente ronda, pero no me veo ya a Monteagudo haciendo muy de reservón el Cartago, ¿no? Yo creo que va a salir, la mayoría de la temporada la juega con 2 delanteros, ¿no? ¿Tú piensas? Sí, bueno, desde la segunda vuelta. Desde la segunda vuelta que llevó Rubén Cruz. ¿Pensáis que si Rubén Cruz se recupera va a jugar con todo? Es decir, con Chavero, Cordero, Aitor Rival, Hugo Rodríguez, Rubén Cruz y Akeche. Yo lo vería demasiado ofensivo, no sé, el Aitor Rival si... Bueno, desde que ha llegado ha jugado todo. Yo creo que es el que yo por lo menos tengo más claro que va a jugar. Sí, pero no, también vale salir con todo, marcar un gol y ya un poquito guardarse la espalda. Dos. o dos goles. Que tenemos malas experiencias en las últimas semanas. También vale, no sería descabellado, porque es verdad que ha jugado en el Cartago-Nova y todos hemos destacado este año el papel que han hecho y la cantidad de goles que han hecho los 2 delanteros, tanto Akeche como Rubén Cruz, con lo cual no... Sí, y eso le suman los que ha hecho, todavía con el Cartagena ninguno, pero con el Betis Aitor. Si con esto... encajas un tanto y quedas eliminado, siempre se podrá decir que fuiste por la eliminatoria.
Ese es el mensaje que tiene que mandar también Monteagudo a los suyos, que tiene que ir por el partido. El entrenador no tiene que pensar una eliminatoria esta es lo que va a decir la gente después, porque yo creo que haga lo que haga, a Monteagudo se va a, si el Cartagena sí, pero está eliminado, le ha dolido cuando le han dicho reservón, ¿eh? se vaya, sí, porque no lo es que no es un entrenador reservón. Yo creo que va a estar un poco en función de que esté Óscar Ramírez o no. Si está Óscar Ramírez para jugar de titular, veo más posible que jueguen donde delantero. Además es que se le echa mucho de menos porque es verdad que los partidos en los que el Cartagena no ha tenido esas subidas por banda de los laterales, también el equipo ha sufrido mucho. Jesús Álvaro y Óscar Ramírez son dos piezas fundamentales en el esquema de Monteagudo, son los dos jugadores que más minutos han disputado durante la temporada. Y cuando hemos visto a un Jesús Álvaro que subía con alegría, cuando hemos visto a un Óscar Ramírez que también se descolgaba y generaba superioridad en la banda derecha, ha sido cuando el Cartagena ha funcionado mucho mejor, porque es verdad que una de las armas ofensivas del conjunto albinegro son esos centros al área, remates de Akecho, remates de Rubén Cruz. Y en este caso en los playoffs, uno por lesión y el otro seguramente porque al final le ha tocado bailar siempre con una de las más feas del equipo rival. Tampoco se ha visto un Jesús Álvaro que con plena libertad o que se haya proyectado mucho. No, y eso que yo creo que le debería beneficiar, ¿no? Por cierto, que hoy se ha llevado un golpe importante, luego en Twitter también ponía... Parecía que no iba a volver, el golpe... Sí. O sea, ha caído... Gracias a Dios está bien y vamos, no hay ningún Luego problema. ha puesto un tuit, creo que bastante... Sí, quejándose también de Sí, porque seguramente el jugador del Celta B no ha visto tarjeta amarilla y le suelta la mano... esas acciones de cartulina amarilla. O de roja. O sea, un codazo al jugador cuando está en el aire, que lo deja aturdido completamente y hace que el jugador caiga, Jesús Álvaro caiga en bloque al suelo. Esa jugada es peligrosa, esa jugada es de roja. Seguramente es otro tema a tratar, ¿no? Porque se ha vuelto a cargar de amarillas el Cartagena hoy. Cordero estaba apercibido, ahora, no ha visto tarjeta amarilla. Ha podido verla, ¿eh? Había alguna jugada que Cordero ha ido... La semana que viene va a poder contar con todos, por lo menos en cuanto a sanciones. Cordero un jugador más importante. Y Jesús Álvaro son los jugadores que están ahora apercibidos. Y Chavero también. Y respecto a lo que decía... Ahora da igual. Chavero ha sacado hoy y está percibido la semana que viene. Ahora tiene que pasar la eliminatoria. Respecto a lo que decía, yo creo que de los jugadores de ataque, ahora mismo por estado de forma, tanto a Aitor Ruibal como a Akeche, yo creo que son innegociables. El caso de Hugo Rodríguez, bueno, sí que es verdad que yo creo que en este playoff, en lo que se ha visto hasta este momento 3 partidos, no está al nivel pletórico físicamente que seguramente requiera el equipo, ¿no? Es un jugador que sobre todo a balón parado es diferencial, pero no está con esa frescura. Yo creo que sí se lo da, por ejemplo, a Aitor Ruibal, y en el caso de Rubén Cruz va a depender de cómo esté ese tobillo. Yo creo que si el tobillo está bien, para un partido en casa, salir fuerte de inicio. Jugado al final del partido es porque el tobillo va por buen camino. Seguramente si hoy fuera un partido a vida o muerte hubiese salido de inicio. Yo creo que si el tobillo está en un estado óptimo, yo creo que apostaría por jugar con los dos arriba. Tampoco me sorprendería que Usu fuese titular en el partido de vuelta, en un campo grande con metros con espacios exactamente, con metros para correr. Tampoco me sorprendería que Monteagudo contase con él. El problema de Usu es que los ratos que ha salido, yo creo que no ha sabido medir bien la ansiedad a la hora de tomar decisiones. Le pasó el otro día en Majadahonda, hoy ha tenido una de cabeza que bueno, le queda un poco arriba. Y la que se ha quedado, claro, la que ha salido el portero, la mala salida, potencia en el disparo. Porque tiene tiempo y espacio para definir bien, colocar a la zurda y golpear. Igual que Oguso en estos playoffs le está pasando factura eso también, el caso de Chavero. La semana pasada la tuvo frente al Rayo Majadahonda, hoy también ha tenido una oportunidad clarísima donde yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos echado las manos a la cabeza diciendo por qué no ha disparado. Chavero tuvo la semana pasada la oportunidad de pasar a la historia del Cartagena. Si hubiera marcado ese gol, seguramente estaríamos hablando... Y Musa también, no me acuerdo si fue Musa o Oguso. La de Chavero, estaríamos hablando de un jugador que con la edad que tiene Chavero, para el cartagenerismo sería ahora mismo un ídolo que pasaría de historia. Luego se recordaría el ascenso de Majadahonda con el gol de Chavero. Y era, fíjate, o sea, la recuperación mental de Chavero a mí me parece fundamental para el equipo después de lo que pasó la semana pasada. Un poco injusto, por lo menos para mí, valorar los partidos de Chavero por esa oportunidad. Para mí la semana pasada hizo un partidazo y hoy ha vuelto a hacer un gran partido. Creo que sí, pero estamos viendo un perfil tanto de Chavero como de Cordero en los dos últimos partidos de Cartagena muy diferente, ¿no? Porque estamos acostumbrados a verlos tener el balón, dominar, crear, inventar, pero ahora estamos viendo un Chavero y un Cordero, de ahí las amarillas, ¿no? Porque llegan más tarde, van siempre fuerte al balón dividido, un perfil más destructivo y creo que lo están haciendo bien. No descartamos tampoco un centro del campo con, por ejemplo, Chavero, Cordero, Diego Benito. De las amarillas también, decir que es verdad que el Cartagena en estos playoffs ha aumentado la intensidad, porque los primeros minutos que vimos en el partido de ida, el Cartagena metió una velocidad y una intensidad y una presión que no hemos visto, o que yo no recuerdo esta temporada,
en el Municipal Cartagonova, pero es verdad que a lo mejor el partido de vuelta frente al Rayo Majadahonda no merecía tanta cartulina amarilla. En el partido de esta mañana en ese tampoco. Partido, en Majadahonda yo creo que el Cartagena inconscientemente pensaba que su liga terminaba el domingo. Y no pensó en ningún momento los jugadores que vieron amarilla, que la historia tenía que continuar y que podían haber dado eliminatorias más. Y en ese sentido, cuando un jugador veía amarilla, le restaba importancia porque pensaba que a partir del lunes la amarilla iba a dar igual, ¿no? Y en ese sentido yo creo que apagaba un poco la novatada también. Hablaba antes, Germán, del papel de Aitor Ruibal. Yo no sé cómo lo estáis viendo desde que firmó, ha jugado de titular, lo ha jugado prácticamente todo. No sé si esperabais más o un poco está en la línea de lo que se prometía con ese fichaje. La pregunta es si Rubén Cruz hubiera estado bien si hubiera jugado tanto Ruibal. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. En banda, pero sí, a lo mejor hubiera quitado esa línea de 3 mediapuntas. Yo creo que Aitor Ruibal está dando un buen nivel. Yo, de hecho, no esperaba tanto porque pensaba que el Cartagena subía 2 partidos, que Aitor no iba a entrar porque iba a darle continuidad a los que jugaron en la temporada regular, y la verdad que desde que ha entrado yo creo que le ha aportado un plus de velocidad y de energía al equipo. Yo creo que puede dar más, pero es verdad que para el poco tiempo que lleva en el Cartagena está haciendo un buen papel. Tampoco podemos esperar que ya Aitor Ruibal lleva 3 semanas en la entidad albinegra. Por lo tanto, para el tiempo que está, la adaptación ha sido buena, ha sido rápida, porque es un jugador que además llegaba al Cartagena también con muchísimas ganas. Venía del descenso y quería la historia cambiarla por completo, con lo cual... Es curioso, esperemos que sea así, que un jugador que desciende en la misma temporada ascienda con otro equipo, porque bueno, descendió con el Betis B y esperemos que ascienda con el Cartagena. Y además cuando llegaba no podía jugar, también recordamos que en el último partido frente al Lecija no estuvo. ¿En el Betis Deportivo jugaba de 9? ¿O jugaba más de 9 que ahora? Yo creo que jugaba más de 9, pero sobre todo... Tampoco era extraño verle tendido a una banda. Sí, no, sobre todo cuando sube era Loren. más referencia que ahora. Sobre todo cuando sube Loren a mitad de temporada, sí que pasa a ser la referencia, ¿no? Con además, Robert en una banda del equipo de Romero. Incluso cuando jugaba Loren, el partido, por ejemplo, del Cartagonova del 1-4, juegan Loren y Aitor, ¿no? En una doble punta. Bueno, yo creo que puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones y desenvolverse bien. Y al hilo de lo que decíais, la motivación de sobreponerse a ese descenso y de jugar el año que viene segunda, porque si sube el Cartagena, él continuaría, así que también es una posibilidad de promocionarse para él mismo. ¿Le ha hecho mucho daño al Cartagena la sanción de 4 partidos a Sergio? Hay que recordar que todavía hay un recurso puesto, no sé si tienen esperanzas de recuperarlo como mínimo para la eliminatoria final. A ver, Sergio Jiménez no estaba teniendo el papel protagonista que quizás esperaba de él, pero es verdad que era una pieza importante para Monteagudo, era un parche para Monteagudo ahí en el centro del campo. Es un jugador que cada vez que ha salido ha rendido bien. Todos conocemos el papel de Sergio Jiménez y lo que puede dar. Así que yo creo que más que a lo mejor daño en el esquema, en el 11, ha hecho daño sobre todo a la cabeza, porque es cierto que si visualizan las imágenes, yo las veo una y otra vez y me paro a pensar que dónde está la agresión que se refleja en el acta. Así que yo creo que ha hecho más daño quizá al Cartagena en lo psicológico, en decir, bueno, no hacemos nada, nos llevamos el palo de Majadahonda y encima volvemos con un jugador con 4 partidos de sanción, es decir, que el caso de que el Cartagena pase a la eliminatoria no podría jugar el playoff. Yo creo que eso sí ha hecho daño, porque además es que me parece una sanción injusta, así de claro. Yo creo que el Cartagena las imágenes está claro. Ha perdido un poco el plan B, ¿no? O sea, porque al final Sergio Jiménez es ese jugador que representa el cambio, digamos, de formato en un partido que por ejemplo, el fin de semana va ganando 2-0 al Celta B, o 1-0 incluso, y quedan 10 minutos y quiere cambiar el partido, la dinámica del partido. ¿Qué otro jugador puede hacer lo mismo que hace Sergio Jiménez? Y tiene un problema. ¿Qué otro pivote defensivo? Claro, eso me refería con Parche, que es un jugador que entra y hace eso. O sea, no es titular por el esquema que tiene y por la forma de jugar que tiene Monteagudo, pero sí seguramente es la alternativa para parar a un rival que tiene más el balón, que está desbordando con fútbol. Que podría jugar ahí, el futbolista africano del Cartagena B, que ha rendido un buen nivel, sobre todo en la segunda vuelta en el filial albinegro. Está sancionado también de larga duración, así que tampoco puede subir con el primer equipo. O sea, que no tiene realmente ninguna opción. Diego Benito no es ese jugador, Diego Benito es un tocón. Una opción sería meter a Alberto Aguilar como mediocentro, pero Alberto Aguilar es que está sin ritmo, ya prácticamente no cuenta desde hace ya varias semanas para entrar en los planes de Alberto Monteagudo, así que bueno, por ahí tiene un agujero importante que tendrá que paliarlo de otra forma. Y el Celta B, ¿qué Celta B nos vamos a encontrar? ¿Se va a encontrar el Cartagena la semana que viene? ¿Un Celta B muy parecido al que hemos visto esta mañana? ¿O un Celta B más agresivo incluso, con un plan B?
Yo creo más agresivo. Yo creo ¿Más agresivo? Más ofensivo incluso. Yo creo que el Celta B esta mañana ha pecado un poco de saber que jugaba en casa y que tampoco podía irse a lo loco arriba, ¿eh? Yo creo más vertical. Sí, Sí. cuando un equipo juega una eliminatoria, sabe que en casa tiene que no encajar, ya si gana de lujo, si consigue un 1-0, un 2-0, bueno, de maravilla, y sabe que cuando juega fuera de casa tiene que marcar. Mejor campo, claro, mejor mínimo un campo, gol. Va a llegar grande. a un buen césped, a un buen campo, gradas llenas, que eso yo creo que también puede ser un plus motivacional para los jugadores jóvenes y con talento, y que algunos de ellos ya han jugado en primera. Y yo creo que es una situación dentro de en clave Celta B positiva para ellos, porque además el Cartagena, pues a lo mejor lo que veníamos comentando, ¿no? Busca más la portería rival. Entonces al final el que está en casa está diciendo, si sigue Alberto Monteagudo el guión un poquito que estamos comentando, se lo va a poner en bandeja al Celta B. No, es que al final la experiencia, yo creo, y la veteranía y el saber estar en ese tipo de situaciones también tiene que darle un plus de ventaja al Cartagena. Más allá de que, teniendo en cuenta también que el Cartagena tiene jugadores de ataque para definir y para decidir una. Te hago la pregunta, ¿tú crees que el Celta B se va a meter atrás a esperar al Cartagena? No lo sé. Yo creo que al final ni sabrá jugar a eso. Yo creo que no sabe. Un poquito de lo que estamos hablando, si en Vigo nos están viendo, se están frotando las manos. Es decir, bueno, un equipo ofensivo como el Cartagena, claro, con más gente arriba y todo el espacio a la espalda de los defensas, todo el centro del campo para nosotros. Es obvio porque solo tiene un stopper o un jugador destructivo en el centro del campo, que es Sergio Jiménez. O sea, porque Cordero tampoco lo es. Y imagínate el ejemplo que, al final, viendo la plantilla del Cartagena, está claro que es un equipo que apuesta más por el fútbol ofensivo que por defender. Y el Celta B es un filial que juega bien al fútbol, que yo creo que no va a salir a especular en el partido del Cartagena. En relación a la pregunta que tú hacías, Manu, esta semana pasada en rueda de prensa hemos escuchado a Moisés García, hemos escuchado también a Alberto Monteagudo decir que el Celta B que se espera es un equipo como el Rayo Majadahonda, pero que no va a tocar tanto la pelota atrás, no va a hacer esa posesión tan atrás, tan improductiva, sino que va a ser un equipo más vertical. A mí hoy no me ha dado esa sensación. Yo creo que en el partido del Cartagonova sí, ya va a ir un poquito más con el objetivo de la portería, porque es lo que comentábamos antes. Eliminar riesgos y buscar más rápido la portería. Hoy en la segunda parte seguramente sí hemos visto más ese Celta B. Sí. Cuando el Cartagena en la primera parte, que ha estado muy bien con la línea junta, ese doble pivote, más los tres centrales, más los tres delanteros siempre tapando bien los pasillos interiores, ahí le ha costado correr al Celta B. Es que también depende de lo que se vea del Cartagena, ¿no? Ese es el problema de no haber marcado fuera, que te obliga a ganar el partido en tu casa y tener que ser un poco más valiente. En este caso estamos hablando de un Celta B que ese tipo de situaciones al espacio lo puede aprovechar. Bueno, Monteagudo tendrá que jugar con las variantes, como decía el tema de la manta corta. Bueno, es un equipo que muy peligroso, muy rápido, porque Juan Hernández hoy prácticamente lo hemos visto, no ha podido correr. Juan Hernández, Bryce, Drasic, bueno, son jugadores de mucha calidad y tiene que estar muy atento a la vigilancia. De todas maneras, el Cartagena tiene que demostrar la experiencia, de la veteranía que tienen sus jugadores, y tiene que ser un equipo que en el Cartagonova lleve la iniciativa. Lo decíamos antes, es que le quitan el balón y el Cartagena sufre mucho con balón. La verdad es que es un equipo prácticamente imparable, pero es verdad que tiene que coger, tiene que ponerse en el campo, sentarse bien en el campo desde el primer momento y tener la pelota, que es lo que le está faltando al Cartagena en estos playoffs y lo que le ha faltado al Cartagena en los últimos partidos de Liga, porque es verdad que el conjunto albinegro en el campeonato liguero no ha terminado bien en los últimos partidos, con lo cual, bueno, pues tiene que demostrar esa veteranía plantándose bien en el terreno de juego y demostrando que quiere llevar la iniciativa del partido. De todas maneras, hay que también recordar que el Celta B jugó la semana pasada una eliminatoria contra el Marbella, y el Marbella le ha metido 2 y le pudo meter alguno más, ¿eh? No ganó el Marbella el partido, no le dio la vuelta al 2-0 de la ida contra el Celta B porque estuvo desafortunado arriba, pero es un equipo que fuera de casa baja sus prestaciones también, ¿no? Y, en fin, yo veo un duelo muy igualado. Yo sé que a ti no te gustan estos datos, Otón, pero 16 goles, ¿no?, a favor lleva el Celta B fuera de casa. Me parecen poquitos goles. En toda la temporada. Lo que comentábamos al principio, ¿no?, de la clave de haber sabido frenar el potencial ofensivo del Celta B hoy en casa, ¿no? Y mirando el aspecto psicológico, creo que el Cartagena ha ido a hacer terapia individual a Barreiro, acompañado de algunos aficionados, pero terapia individual de jugadores, no ya solo contra el Celta B, sino contra sí mismos. Y ahora tiene que hacer terapia grupal con la gente, porque puede que haya momentos complicados en el Cartagonova y hay que medir también la fortaleza psicológica de los aficionados, apoyando al equipo cuando peor esté, y también va a servir, yo creo que creo que ha sido, ambiente caliente en el Cartagonova. Más de alrededor de 150 los aficionados que se han desplazado. Es un viaje importante, son muchos kilómetros. Han estado en Vigo.
La pregunta que yo tengo de cara al domingo es si se va a llenar el Cartagonova o se va a colgar el cartel de no hay billetes, porque en el partido de ida frente al Rayo Majadahonda no se colgó el cartel de no hay entrada. No se llenó el campo. Me cuesta pensar que haya una entrada similar a la que hubo frente al Rayo Majadahonda, pero está claro que el Cartagonova va a presentar muy buena entrada. ¿Por qué no? ¿Por qué te...? Porque yo creo que fue un varapalo muy gordo lo que se llevaron hace una semana, hace 7 días. Yo creo que fue un varapalo muy gordo lo que se llevó el aficionado albinegro. El Cartagonova esta temporada ha presentado una media de 7.000, 8.000 espectadores que han sido los que han estado todo el año. El número de socios. De lujo, más vale que vayan 8.000 o 9.000 a animar de verdad. Animar de verdad, y a perdonarle el equipo si tiene algún fallo, que no que vaya gente. El mensaje... La afición, al igual que el equipo, decíamos que se tenía que levantar, la afición también se tiene que haber levantado esta semana y sabe ahora sí que el Cartagonova va a poner va a dictar sentencia. No hay otro partido de vuelta como pasó contra el Rayo Majadahonda. Lo que pasa en el Cartagena, para bien o para mal, puede marcar la temporada del equipo. El mensaje que hay que mandar es que el que vaya al Cartagonova tiene que ir a hacer que el Cartagonova sea una caldera, pero además durante los 90 minutos. ¿no? Claro. Y un mal endémico de las aficiones de la región. O sea, al final son aficiones Sí, que muchas veces se movilizan ante partidos muy gordos, determinados. Hay que pasar la lo que página de interesa ese es que vaya. discurso, Si da igual que vayan de 11 a 13 a 14, si va a dar igual. Si lo importante es que los 11 que vayan de verdad a animar al equipo. Yo, por ejemplo, esta mañana he estado viendo el partido con aficionados que sí fueron al encuentro de ida en el Cartagonova de la primera eliminatoria, y tú le preguntabas y ya te estaban diciendo que no. Bueno, pues así de claro lo digo. Quien tenga esa mentalidad, que se quede en su casa viendo el partido, que lo da la tele. O sea, que no hay ningún problema. Si de 9 a 11 o de 9 a 10 tampoco se va a notar mucho. No. O de 10 a 12, si es que da igual. Si es que lo que tiene que ir la gente con el hacha levantada y en pie de guerra, ¿no? Bueno, pues el domingo a las 6:30, ese partido de vuelta entre el Cartagena y el Celta B. De momento, el 0-0 de la ida.